Bienvenida a un nuevo episodio de Descubre tu magia. Yo acabo de hacer una meditación para conectarme contigo, con el universo y con todas las personas que necesitan escuchar este mensaje. Y acabo de frotar mis manos también. Es algo que aprendí de mi profesor Luis Ga, que tengo un episodio grabado con él si quieres aprender a cómo elevar la frecuencia en la que estás vibrando. Y bueno, también me hice un té chai, así que ¿por qué te cuento todo esto? Porque es como este ritual que tengo para grabar este episodio, bueno, un episodio nuevo de mi podcast. Cada vez que voy a grabar un episodio no es como que lo hago a la carrera o lo hago deprisa o lo hago solo por hacerlo. No, es como, a ver, voy a poner la intención de que esto llegue a las personas que tiene que llegar. Voy a poner la intención de conectarme con el universo, con la vida, con las personas, contigo, para que te llegue justo el mensaje que necesitabas, que estabas esperando. Y justamente si empiezas a ver tu vida como un ritual, pues tu vida se empieza a transformar. ¿Por qué? Porque empiezas a actuar con intención. Cada cosa que haces lo haces con una intención específica y sales de este modo automático. Entonces, pues cuando cada cosa en tu vida lo haces como un ritual, con una intención, pues automáticamente tu vida se empieza a transformar. Y bueno, hoy de qué te quiero hablar. Hoy vamos a hablar de este miedo al juicio, este miedo a mostrarte en redes, este miedo a exponerte en redes, a hablar o a grabarte, a más que nada pues a subir videos, ¿no? Como que, bueno, yo siento, ¿no? Tenemos normalizado esto de subir fotos de nuestros viajes, subir a lo mejor selfies. Bueno, al principio a mí también me daba mucho miedo subir selfies, pero esto está como más normalizado. El problema es cuando queremos empezar a subir videos o empezar a hablar de eso que nos apasiona, empezar a tener una opinión, una voz, una perspectiva, bueno, empezar a compartirla porque ya la tienes, ¿no? Ya tienes todo ese conocimiento, esa experiencia, esa perspectiva, esa voz, esa opinión, solo necesitas empezar a compartirla y cuando llega este momento, pues la verdad es que es muy difícil, ¿no? Hay personas que no cargaban este miedo, ¿no? Que nunca lo han cargado, entonces no lo entienden. Hay personas que nacieron sin este miedo. Iba a decir nacieron para mostrarse, para comunicar o para mostrarse en redes, pero no. A ver, hay personas que nacieron sin el miedo para mostrarse en redes, sin el miedo para comunicar y que lo hacen perfecto desde que son niños, niñas. Y hay personas como yo, como tú tal vez, que tal vez sí nacimos para comunicar, pero nacimos con este miedo, con con este desafío de primero atravesar el miedo. Ay, voy a tomar agua. Nacimos justamente o vinimos a esta vida, a este mundo, para atravesar ese miedo. Y es que algo que nadie te dice es que tu propósito, la mayoría de las veces, está escondido detrás de tus mayores miedos. Entonces, si tú viniste a comunicar, si tú viniste a ser vista por muchas personas, cientos, miles o más, pues, pero te da miedo mostrarte en redes, pero sientes esas ganas, esa ilusión, esa necesidad de comunicar, de mostrarte, es porque está en tu propósito hacerlo. Si quieres hacerlo, pero te da miedo, es porque una parte de tu propósito es atravesar ese miedo para lograr comunicar eso que viniste a esta vida a comunicar, para ser vista por las personas que viniste a ser vista. Entonces, bueno, este miedo al juicio, el miedo al juicio es como lo más común, ¿no? Es como lo que más identificamos. Este miedo a qué van a decir de mí, qué van a decir de mí las demás personas si me empiezo a mostrar en redes, si empiezo a hablar de algo distinto, si empiezo a mostrarme con una identidad nueva, ¿no? Porque a lo mejor
tú tienes un trabajo, ¿no? De oficina o un trabajo en el que tienes una identidad. La identidad a lo mejor como yo, ¿no? Yo tenía una identidad de banquera. Trabajo en un banco, trabajaba en un banco, tenía esta identidad de soy banquera y pues me dedico a análisis de crédito. Entonces, ¿qué pasa cuando tú quieres cambiar de identidad o mostrar una nueva identidad? Cuando yo pues de pronto descubrí que me apasionaba el mundo del coaching, del desarrollo personal y quise empezar a mostrarme en redes, a hablar en redes, bueno, lo primero es que se me hacía imposible, era como que algo me estaba deteniendo, literalmente era como que algo me detenía, como que había algo jalándome o algo que se interponía entre la cámara y yo, entre la computadora y yo, o esa sensación de no sé por qué no lo hago, simplemente no puedo hacerlo. No puedo, o lo grabo y no me gusta cómo me veo, lo grabo y no me gusta mi voz, lo grabo y no me gusta la energía que desprendo, la energía que transmito, ¿no? Entonces, bueno, uno es esto, esta sensación de no puedo hacerlo, y dos es este miedo a qué van a decir de mí, qué van a decir de mí las personas si de pronto paso de ser banquera, que tengo esta identidad de banquera con mis conocidos, y paso a querer ser la coach, ¿no? ¿Qué van a decir? Como, ¿quién eres tú para hablar de esto, no? Creemos que necesitamos un permiso de alguien para hablar de un nuevo tema, para tener una nueva identidad, y quiero decirte que no necesitas el permiso de nadie. El único permiso que necesitas es el tuyo. Y si tienes miedo a qué van a decir tus colegas, qué van a decir las demás personas, qué van a decir tus familiares, tus papás, tus amigos, pues quiero que sepas que este miedo realmente es un miedo primitivo, es un miedo a dejar de pertenecer, ¿no? Nadie quiere dejar de pertenecer, todos queremos ser parte de, ¿no? Entonces, pues de pronto se activa este miedo a dejar de pertenecer, a qué va a pasar si me muestro, me van a dejar de hablar o voy a perder mi trabajo o van a decirme algo, me van a criticar o qué tal si tengo comentarios de hate. Entonces, todo esto es este miedo primitivo a dejar de pertenecer, porque antes dejar de pertenecer a la tribu, pues significaba morir, no podíamos sobrevivir sin una tribu. Y además también es tu sistema nervioso que se está activando y tu cuerpo, tu mente van a hacer todo lo posible para que no lo hagas, para que no salgas de tu zona conocida, de tu zona segura, para que no dejes de pertenecer. Y bueno, yo he trabajado con algunas mujeres que, por ejemplo, llevaban años postergando compartir sus dones psíquicos o sus dones energéticos durante años, ¿no? ¿Por qué? Por miedo al juicio, miedo a qué van a decir o miedo a qué van a decir mis colegas, ¿no? Incluso miedo a perder mi trabajo. Porque una vez que indagas y una vez que como que quitas más capas, te das cuenta de que no es el miedo al juicio. Como que hay un miedo, siempre hay un miedo más profundo, pero que no lo vemos a simple vista. Otra chica tenía mucho miedo a mostrarse en redes y era porque de niña como que había adoptado esta creencia de mostrarme es peligroso. Si me muestro, si me miran, si me ven, me pueden robar o me van a robar. Entonces todas estas son creencias que adoptamos de niñas. Cuando éramos niñas, entre los 0 y los 7 años, adoptamos estas creencias y estos miedos. Y entonces, hasta que no miremos estos miedos y hasta que no los liberemos, vamos a podernos mostrar en redes con confianza. Y esto puede ser que te haya pasado algo de niña, ¿no? Algo que te pasó de niña y que te hizo pensar que mostrarte era peligroso. A lo mejor en la escuela se burlaron de ti. A lo mejor algo pasó que te hizo sentir eso. Por ejemplo, yo tengo muy grabado un recuerdo en el que estaba yo en secundaria y teníamos que representar a un personaje histórico. Y yo elegí a Cleopatra. Entonces, bueno, te tenías que vestir como esta persona, como el personaje, y hablar de ella, tenías que hablar como si fueras esa persona, ¿no? Y tenías que contar su biografía. Y pues yo me vestí, era en un auditorio, teníamos que subirnos al escenario y estaban todos tus compañeros pues viendo.
Y yo recuerdo que se me olvidó todo. Mi mente se puso en blanco y se me olvidó todo y no supe qué decir. Entonces, pues bueno, tengo ese recuerdo, ¿no? Como de, no voy a saber qué decir, o mostrarme es peligroso, o qué van a decir las demás personas, qué pasa si se me olvida, qué pasa si me equivoco, qué pasa si no sale como yo quiero. Y estas cosas que nos pasaron de niñas, pues van dejando esas marcas, ¿no? Esas creencias y esas marcas que se quedan ahí guardadas y se quedan escondidas, y hasta que no las sacamos a la luz es que no vamos a poderlas ver y liberar. Para tú poder liberar estos miedos necesitas mirarlos, hacerlos conscientes y para poderlos liberar, que bueno, es justo lo que hacemos en coaching. En coaching nos sentamos a mirar tus miedos, a sacarlos, a abrazarlos y a liberarlos. Y entonces, bueno, pues lo que tienes que hacer es justamente esto, sentarte con tus miedos para poderlos liberar, y tienes que mirar esta narrativa que hay en tu mente. Necesitas ser bien honesta contigo y preguntarte como, ¿por qué me da miedo mostrarme en redes, no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿O qué es lo que me da miedo que pase si me muestro en redes? Y entonces pues vas a obtener una respuesta. Puede que no sea inmediato, puede ser después. Y entonces tienes que mirar que esta es solo tu mente. Puede que sea una creencia que obtuviste cuando eras niña, un miedo de que obtuviste cuando eras niña. Y tienes que mirar este miedo, mirar esta creencia. Y si te surge este miedo al juicio, también necesitas preguntarte, ¿qué es lo que me da miedo que juzguen de mí? ¿No? ¿Qué tengo miedo que juzguen las otras personas de mí? Y entonces pues te van a llegar otra vez respuestas, y estas partes que tenemos miedo que las personas juzguen de nosotros realmente son esas partes que nosotras juzgamos, que esas partes que nosotras no hemos aceptado o no aceptamos son las partes que tenemos miedo que los demás juzguen de nosotras. Son a lo mejor cosas que nos hacen sentir vergüenza, o que creemos que son raras o diferentes, o pues como si cambias de profesión, si te reinventas profesionalmente, pues es este miedo tal vez a qué van a pensar de mí si de pronto empiezo a hablar con esta nueva identidad, si de pronto digo que ahora soy coach, ¿no? Si paso de financiera, banquera a coach. Y realmente lo que hay en el fondo es que a ti te falta aceptar eso, ¿no? En el fondo tú te juzgas, o tú no has aceptado por completo este cambio. O también pueden ser estas lealtades inconscientes. A lo mejor si tu papá, tu mamá querían que tú fueras, no sé, abogada, o que fueras cualquier profesión, pero tú estás haciendo algo distinto, pues inconscientemente vas a protegerte y vas a sentir este miedo al juicio, pero realmente es un miedo a no ser leal, o a no hacer eso que tus papás querían que hicieras, o que tus compañeros o que tus colegas esperan de ti. Entonces, pues necesitas mirar estas partes de ti que crees que la gente va a juzgar, y mirar qué partes de esto son realmente cosas o partes de ti que tú estás juzgando inconscientemente. Y lo que vas a hacer después, o lo que necesitas hacer, es pues sentarte con este miedo, sentirlo y atravesarlo. Necesitas hacerlo aún con miedo. Necesitas hacer algo que te saque de tu zona conocida, pero poco a poco necesitas hacerlo. Vas a ir incrementando el nivel de miedo o de tu tolerancia cada vez, para publicar algo, para compartir algo.
A lo mejor primero empiezas publicando solo una foto. Si a ti lo que a lo mejor te da mucho miedo es subir una selfie, pues subes una selfie. Si lo que te da miedo es hacer un reel, pues haces un reel. Si lo que te da miedo es hacer un live, un directo, pues haces un directo. A lo mejor de 5 minutos, de 3 minutos, de lo que puedas. O a lo mejor si lo que te da miedo es hacer un reel, pues haces un reel. Tienes que enfrentar y traspasar ese miedo, pero antes de hacerlo necesitas sentir ese miedo. Vas a grabarte, vas a primero sentir esa resistencia. Ok, siento una resistencia a grabarme, siento una resistencia a sentarme en mi computadora. Ok, ¿qué es esta resistencia? ¿Qué es? ¿Por qué siento esta resistencia a hablar, a grabarme, a sentarme en mi computadora? A lo mejor es ese miedo, ¿no? Entonces lo vas a sentir, lo vas a hacer consciente, lo vas a hacer visible y vas a sentir en qué parte de tu cuerpo está este miedo. Y entonces vas a poner la intención de sentirlo y de soltarlo. Y una vez que atravesaste esta resistencia y te lograste sentar para grabarte, te lograste empezar a grabar o hacer el video, pues ahora vas a sentir el miedo que sientes antes de publicarlo. ¿Qué siento antes de publicarlo? ¿Qué es lo que viene a mi mente? Y puedes escribirlo en una libreta. ¿Qué es lo que siento? ¿Cuál es mi mayor miedo? ¿Qué es lo que pienso que la gente va a juzgar? Y entonces lo escribes, todo lo que salga, todo lo que esté en tu mente. Y entonces sientes este miedo, lo sientes otra vez en tu cuerpo, pones la intención de soltarlo y entonces publicas. Publicas el reel, publicas el post. Bueno, si haces uno en vivo sería un poco distinto, pero lo publicas y sientes el miedo, ¿no? Sientes esa sensación en tu cuerpo. A lo mejor si haces un en vivo, pues es más difícil, ¿no? Porque en tiempo real vas a estar sintiendo el miedo y vas a tener a personas mirándote, vas a tener las miradas de las personas. Entonces necesitas ser capaz de sostener este miedo y a la vez sostener las miradas. Pero bueno, si haces solo un reel, si haces un post, si haces una publicación, una story, siente qué es eso que estás sintiendo. ¿Cuál es ese miedo que estás sintiendo? ¿Tienes miedo a que alguien diga algo? ¿Tienes ganas de borrarla? ¿Tienes ganas de borrar esa story? ¿Tienes ganas de quitar el reel? ¿Tienes ganas de aventar tu teléfono y esconderte y no verlo hasta mañana? ¿Tienes miedo a qué van a decir? ¿Tienes miedo a que nadie te dé like? ¿Tienes miedo a que nadie comente? ¿O tienes miedo a que alguien comente negativo? ¿O tienes miedo a que alguien diga algo o que alguien de tus conocidos lo vea y después te diga, oye, pues, ¿qué es eso que subiste, no? ¿O por qué subiste eso? ¿Cuál es ese miedo? Y te vas a sentar con ese miedo, te vas a sentar con esa incomodidad hasta mañana. Si es una story, pues las 24 horas que dura. Si es un reel, si es un post, pues ahí se va a quedar. Porque el objetivo es que no lo quites, es que te sientas cómoda en la incomodidad, que la atravieses y que sientas y liberes ese miedo. Y entonces después te vas a dar cuenta de que no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que alguien comente, que nadie te dé like, que alguien te diga algo, alguien te pregunte algo, pero no pasa nada realmente. Tu cuerpo te alerta como si fuera un miedo de muerte porque dejar de pertenecer significaba morir, pero realmente no pasa nada, no es un riesgo de muerte actualmente, solamente vas a publicar algo y posiblemente nadie te dé like, posiblemente nadie lo vea o posiblemente alguien te haga un comentario que no te guste. Y si alguien te hace un comentario de hate o si alguien te hace un comentario que no te gusta, es porque te está reflejando una parte de ti que tú no has aceptado, una parte de ti que no has visto, una parte de ti que te hace falta mirar. Entonces, pues tus redes sociales, tu Instagram es un espejo, así como las personas somos espejos. Tu Instagram o tus redes sociales son un espejo en el que las personas te van a reflejar tus mayores miedos y tus creencias y este miedo a mostrarte. Si tú te sientes invisible es porque tú no te estás mirando, ¿no? Las personas en tus redes simplemente te van a reflejar eso que tú inconscientemente no estás haciendo. Si tú te juzgas, la gente te va a juzgar. Si tú no te miras, la gente no te va a mirar. Si tú no estás enamorada de ti, de lo que haces, pues la gente tampoco va a estar enamorada de lo que haces. Entonces,
la única persona a la que tienes que aceptar, la única persona a la que tienes que convencer, la única persona de la que tienes que estar completamente enamorada es de ti. Y una vez que tú estés enamorada de ti, una vez que dejes de juzgarte, de criticarte, una vez que dejes de criticar todo lo que haces, una vez que estés enamorada de ti, de lo que haces y del momento en el que estás, de no querer, que no quieras estar en un momento más adelante, que no te estés comparando con cuentas que van 10 pasos o 10 años adelante, hasta que llegue ese momento de amor propio, es que las demás personas también se van a enamorar de ti, de lo que haces. Entonces, bueno, además de hacer esto y de ir incrementando el nivel de tolerancia o de miedo que sientes cada vez, pues cambia tu perspectiva. En vez de pensar en cuántas personas me van a juzgar, piensa en cuántas personas voy a inspirar. Y enfócate en solo una persona, con que una persona lo escuche, lo vea, o con que tú sepas que esto va a ayudar a una persona, con que tú sepas que esto te hubiera cambiado la vida hace unos años, con que tú sepas que esto te hubiera encantado escucharlo hace un año o hace dos, o hace los años que sean. Con eso es suficiente, porque las personas te van a encontrar cuando tú compartes tu mensaje desde esta intención de esto es lo que a mí me hubiera encantado escuchar, esto es lo que a mí me hubiera cambiado la vida, esto es lo que a mí me hubiera ayudado a salir de ahí. Pues en ese momento las personas adecuadas te van a encontrar y no necesitas que tu mensaje llegue a miles o a millones. Con que tu mensaje llegue a una sola persona o con el simple hecho de hacer consciente tu mensaje y de sacarlo al mundo, con eso ya estás impactando el universo entero. Entonces, enfócate en eso, enfócate en comunicar desde esa intención, desde ese deseo, pero suelta el resultado, suelta la necesidad de que lo escuchen muchas personas, ¿no? Como que las redes nos han hecho creer que si no lo escuchan miles o millones no tiene un impacto, pero con que lo escuche una sola persona o con que tú misma lo escuches, con eso simplemente estás impactando al inconsciente colectivo, al universo entero, porque tú lo estás haciendo consciente. Y cuando tú sanamos todas. Cuando tú haces conscientes tus patrones, tus miedos, y cuando los liberas, estás elevando tu vibración. Y cuando tú elevas tu vibración, estás elevando la vibración del universo entero. Entonces, bueno, cuando sueltas el control, cuando sueltas esa necesidad o esa creencia de tienen que escucharme miles, o si no me dan like es porque no estuvo bien, o si nadie lo ve es porque no estuvo bien hecho, ¿no? Esas solo son narrativas que tienes en tu mente y que necesitas cambiar. Entonces, bueno, resumiendo y para acabar, haz estas, creo que son 3 cosas. Uno es, pues, preguntarte qué es lo peor que podría pasar, qué es lo que tienes miedo que pase, qué es lo que tienes miedo que la gente vaya a juzgar de ti. 2, empezar a mostrarte gradualmente, poco a poco, sintiendo el miedo, sintiendo la sensación, sintiendo ese miedo que está en tu cuerpo y poniendo la intención de soltarlo. Y 3, cambia tu perspectiva. Cambia esta perspectiva de cuántas personas me van a juzgar o qué va a pasar si alguien me juzga o me comenta algo negativo. Cambia tu perspectiva a cuántas personas necesitan escuchar mi mensaje, o cuántas personas puedo inspirar hoy, o qué es eso que me hubiera encantado a mí saber y escuchar hace algunos años. Y con eso, cuando cambias tu perspectiva, pues entonces puedes empezar a compartir desde tu verdad y compartir con esta intención
de simplemente compartir tu verdad, elevar tu vibración, liberar tu miedo. Y cuando haces esto ya estás impactando al universo entero. Así que bueno, con eso voy a terminar este episodio. Cuéntame en comentarios si lo haces, qué dudas te surgen o qué dificultades te surgen. Y bueno, estoy preparando algo que me tiene muy emocionada, que enciende mi alma y justamente va a incluir toda esta parte de el miedo a hacerte visible, el miedo a mostrarte en redes, el miedo a venderte en redes, el miedo a hablar, a mostrarte, a venderte en redes. Todo esto es lo que estoy uniendo para poderlo compartir contigo. Así que, bueno, te mando un fuerte abrazo y te veo la próxima semana.